Hermanos, Paz de Cristo, vamos a ver la lección 7. En este caso tiene que ver con la nueva vida en Cristo. Vamos a irnos ahí a 2 Corintios 5:17, que dice esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Miren, cuando hablamos concretamente de la nueva vida en Cristo, hacemos referencia a diversos elementos, a diversos aspectos. Y es de que concretamente Dios nos ha provisto a su Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo quien va a obrar a través de nosotros para buenas obras. ¿Ok? Aquí entramos en un tema muy importante, y pues justamente esa es la parte de las obras, ¿verdad? Principalmente es de que no hacemos buenas obras para ser salvos, hacemos buenas obras porque somos salvos. Las buenas obras son un resultado de la salvación. No lo hacemos porque nos la queremos ganar, ¿ok? Y asimismo debemos entender que Dios nos ha llamado a ser santos, ¿sí? ¿Y qué es santo? ¿Qué es la santidad? Vamos a definir la santidad como ese deseo, ese anhelo que tenemos de aprender y de estar cada vez más en la presencia de Dios. Es un tema muy muy importante, ya que nosotros como cristianos pues tenemos que ser coherentes, tenemos que ser personas prudentes, tenemos que representar y tenemos que esforzarnos por cumplir los mandamientos de Cristo en todo momento. Ahora, ¿dónde podemos vivir en santidad? Bueno, lo primero es la iglesia, ¿sí? Cuando hablamos de vivir en santidad, hablamos que tenemos que comprometernos realmente con nuestra iglesia, principalmente, que tenemos que servir activamente en un ministerio, que tenemos que activar, tenemos que servir al cuerpo de Cristo. Cristo nos llamó a trabajar, nos llamó a desempeñar algo dentro de la iglesia. No solamente nos mandó a congregarnos, a congregarse es muy importante, pero Jesucristo nos mandó también a servir. Así como en la parábola de los talentos, donde dice, oye, había un hombre que se fue, a uno le dejó 5 talentos, a otro le dejó 2, a otro le dejó 1. Cuando ese hombre volvió, dijo, oigan, denme los resultados, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicieron con los talentos que yo les di? Uno dijo, Señor, tú me diste 5, aquí tienes otros 5. Otro dijo, Señor, tú me diste 2, mira, aquí están otros 2. Pero luego llegó otro que le habían dado 1 y dijo, híjole, Señor, a mí la verdad yo tuve miedo, yo la verdad pues me acobardé y etcétera, lo que tú quieras, y por lo tanto pues tú me diste 1. Entonces pues el que me diste lo escondí y pues aquí está, ¿sí? No lo gasté ni nada, no lo perdí. Y entonces aquel hombre se enojó, el dueño se enojó y dijo, a ver, simplemente pudiste haber tomado ese dinero, lo pudiste haber metido al banco y te pudieron haber dado intereses. ¿Por qué no hiciste eso? ¿Sí? En ese momento dice, bueno, ¿sabes qué? El que tienes, dénselo al que tiene 5. ¿Sí? Entonces, alguien dijo, oye Señor, pero es que tiene 5. Y el Señor dice, sí, porque al que tiene se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, como cristianos tenemos que entender esto, que no se refiere al tema económico, no se refiere al tema material, se refiere al tema del trabajo, del don, del talento. El Señor nos ha dado talentos a todos, nos ha dado dones a todos. El problema es, ¿qué vamos a hacer con ese talento que Dios nos dio? ¿Lo vamos a esconder como este hombre que tuvo miedo o vamos a desarrollarlo? ¿Sí? Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y como cristianos, no debemos acordarnos, como cristianos no debemos tener miedo, como cristianos tenemos que entender que Cristo nos llamó a edificar, que Cristo nos mandó a servir en este mundo. Y la iglesia es la entidad mediante la cual podemos servir y podemos traer el reino de los cielos a la tierra, ¿sí? Cuando hablo de esto no hablo de que literalmente, no, hablo de traer la salvación, el evangelio, que es un mensaje divino. ¿Sí? El evangelio es algo divino, la salvación es algo que viene de Dios, por eso hablo del reino de Dios en la tierra, ¿sí? Nosotros somos parte de ese reino de Dios y tenemos que ser sal, tenemos que ser luz, tenemos que impactar a los demás. Cuando hablo de impactar no hablo de que, míralo cómo camina, cómo habla, no, hablo de impactar positivamente, que sea el Espíritu Santo quien habla a través de nosotros, que sea el Espíritu Santo que mueva a la gente a acercarse a Cristo. Entonces tenemos que vivir en santidad con la iglesia y tenemos que vivir en santidad en el hogar, ¿sí? Es muy importante también esto. Todos conocemos aquella ya famosa frase, ¿no? De que oscuridad de la casa, luz de la calle, oscuridad de la casa.
Y pues es cierto, mucha gente no en la iglesia llora y se quebranta y habla bonito, pero maltrata a los hijos, maltrata a la pareja, el trabajo es conflictivo, es flojo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, no podemos decir que tenemos a Cristo y no actuamos conforme Cristo quiere en todos y cada uno de nuestros ámbitos. No, tenemos que ser coherentes, tenemos que ser bien enfocados y tenemos que entender de que Cristo nos llamó primeramente a impactar en nuestras familias. Yo no puedo decir que soy cristiano, que soy un hijo de Dios, si no impacto positivamente en mi familia. Es un tema fundamental, importantísimo. ¿Ok? Ahora, ¿en qué áreas de mi vida debe abarcar la santificación? Primeramente, el cuerpo. ¿Sí? Cuando hablamos del cuerpo, nos imaginamos el tema de la lujuria, nos imaginamos todo ese tema pues, de la pornografía, la fornicación, el adulterio, y es cierto, es parte de la santificación. Por ejemplo, está el tema también de los tatuajes, El tema de los tatuajes que contaminan el cuerpo también es algo que no le agrada a Dios, que es una costumbre de origen pagana, que en su momento lo hacían para invocar entidades y espíritus, y un cristiano no debe caer en ese juego. Tenemos también todo ese tema de los vicios, ¿verdad? Y cuando hablamos de vicios no solamente hablamos del alcoholismo, de la drogadicción. Por ejemplo, hay gente que es adicta a la coca, no a la cocaína, a la Coca-Cola. Hay gente que es adicta a eso, hay gente que es adicta al azúcar y otras cosas. Tenemos que trabajar también si bien Cristo nos dice, oye, no está mal que disfrutes la comida, pero tenemos que entender esto, si queremos servirle a Dios por muchos años, pues también es bueno bajar el consumo de azúcares y demás, para que no nos vaya a afectar tanto en un futuro. Los pensamientos, creo que los pensamientos, esa parte es muy difícil, porque tú te limitas, te controlas en la vida real, pero en los pensamientos es difícil controlarse. Y hay quien tiene pensamientos de envidia, de odio, de coraje, hasta de maldiciones, etc. Hay quien con su pensamiento peca. Y Jesús dice, a ver, la ley que dice, no, el adulterio es pecado, la fornicación es pecado, sí, pero yo les digo que si tú ya adulteraste con tu mente, ya pecaste también. Si tú en tu mente ya deseaste a la mujer de tu prójimo, ya pecaste. Si tú en tu mente ya tuviste pensamientos sucios, ya pecaste. Eso lo dice Jesús, ¿sí? Entonces, tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Y cuando el enemigo quiera poner pensamientos malos en nosotros, reprendámoslo, seamos fuertes y como dice por ahí la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Las emociones también es un tema muy importante porque el ser humano se deja guiar mucho por sus emociones, la ira, la venganza, el odio, la mentira. Bueno, la mentira ya es un hecho, pero también a veces nos engañamos, los mentimos con el tema de las emociones. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de que nosotros como cristianos no nos dejemos llevar por nuestras emociones. En su momento el apóstol Pablo dice, bueno, es normal que nos enojemos. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ok, te vas a enojar, es algo normal, pero que ese enojo que no te lleve a ofender a tu hermano. Que ese enojo no te dure días, que no te dure años. Te enojaste, te molestaste, ok, está bien, pero hay que perdonar. Porque así como dice la Biblia, así como Cristo nos perdonó y perdona nuestras ofensas, así también tenemos que perdonar. Ahora, cuando hablamos de perdonar, no es, yo perdono a mi hermano y yo sé que aunque mi hermano es conflictivo, me sigo juntando con él. No. Si tú ya sabes que una persona es conflictiva, es mala persona, no te va a dejar nada bueno, pues trata de limitar la relación sin que haya odio en tu corazón, sin que crezca una raíz de amargura. ¿Ok? También está el área espiritual, que creo que es un tema muy muy importante, y es de que como cristianos tenemos que entender esto. El área espiritual es importante y tenemos que ser fuertes en esto, porque hoy en día con tanto entretenimiento, con tanto marketing, con tanta tecnología y demás, a veces es difícil dedicar los momentos a las cosas de Dios. Tenemos que aprender a desconectarnos de vez en cuando, tenemos que aprender a hacernos a un lado en este tipo de cuestiones y demás. Y tenemos que dedicarle su tiempo a la Biblia. Es bien importante. No podemos presumir de ser cristianos, no podemos presumir de ser hijos de Dios si no leemos la Biblia. ¿Sí? En la Biblia encontramos mensajes maravillosos y Dios nos habla a través de la Biblia. Ahora, si quiero que Dios me hable, no ocupas que venga un profeta para que Dios te hable. No ocupas que se muevan los cielos y escuches una voz, no. Dios te habla a través de la Biblia. Y tenemos que ser bien conscientes de eso. Un cristiano que no lee la Biblia es un cristiano que no puede esperar vivir en bendición. Es un cristiano que va a estar atormentado por la duda, por los problemas, por la ansiedad, por la depresión. Tenemos que leer la Biblia.
Otro punto muy importante es la oración. El cristiano que no ora es un cristiano sin poder, así de sencillo. La oración es fundamental en la vida del cristiano. No podemos presumir que somos cristianos si no oramos. La comunicación con Dios es fundamental, porque solamente a través de la oración se da esa intimidad que tenemos con Dios. Solamente a través de la oración podemos comunicar esas ideas y expresarnos con Dios de una manera que sentimos de su presencia. Tenemos que orar. Y muchas veces el enemigo nos pone trabas, y nos pone pruebas, y nos pone dificultades, porque dice, mira, Dios no ha contestado tu oración, mira, Dios no te escucha, ya no ores. Es justamente lo que quiere el enemigo, que no ores. Pero como cristianos tenemos que ser bien conscientes de que no debemos darle razón al enemigo. Cristo nos mandó en este mundo y nos dijo, en este mundo van a tener aflicción, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Y cada vez que oremos, hagámoslo siempre pidiéndole al Señor que se haga su voluntad y que comunique su voluntad a nosotros a través de esa oración. Yo no puedo decir, yo decreto, yo declaro y se va a cumplir porque yo ya lo declaré. No, la voluntad de Dios se va a cumplir. Aunque tú decretes algo, aunque tú digas que tú declaras algo, si no es la voluntad de Dios, no se va a cumplir. Por eso seamos como Jesús y digamos, Señor, hágase tu voluntad, no la nuestra, tu voluntad. ¿Sí? Porque si caemos en ese juego de que yo declaro y yo decreto, lo único que vamos a hacernos es daño. Y vamos a prácticamente a querer obligar a Dios a que cumpla nuestros caprichos, y eso nunca va a pasar. ¿Sí? También tenemos otro punto, es el ayuno. El ayuno es sumamente fundamental, el ayuno es central en la vida de cada cristiano. ¿Ok? El ayuno es central en la vida de cada cristiano, y concretamente como cristianos tenemos que vivir una vida de ayuno. Todos sabemos lo que es el ayuno. El ayuno es un periodo de tiempo en el cual dejamos de comer. Usualmente se presenta, tú haces una oración en la noche, oras en la noche, y Señor, te presento este ayuno por esta causa, etc. Y usualmente no comes hasta mediodía del día siguiente, y Señor, te entrego este ayuno, espero que haya sido de tu agrado, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Y hay diferentes tipos de ayuno. El ayuno tradicional es lo que se conoce como el ayuno intermitente, el ayuno que se empieza en la noche, se acaba a mediodía del día siguiente. Está el ayuno de 24 horas, que como su nombre lo dice, es de 24 horas. Está el ayuno judío, que es un ayuno de 3 días. Está el ayuno de Daniel. Bueno, el ayuno judío no lo hagan a menos de que visiten primeramente con un doctor o un nutriólogo para que no tengan ningún problema. Tenemos el ayuno de Daniel, que es 21 días prácticamente ser vegetariano, por 21 días ser vegetariano, abstenerte de todo lo rico como es lo que es la carnita, la leche, la coca, todo eso. Y hay quienes ponen pollo, como pollo tipo hervido en el ayuno de Daniel. Hay quienes ponen cierto tipo de pescado así tipo hervido para el ayuno de Daniel, para meter proteína. No hay una regla exacta, digo, esto ya varía. Lo ideal es de que sea solamente pues cuestiones naturales. Y el ayuno tiene una finalidad bien importante, que es la de someter la carne a la voluntad de Dios. O sea, someter el cuerpo, por así decirlo, sin caer en hacernos daño. No va a ser que alguien esté enfermo y diga, voy a ayunar y luego se ande muriendo. No. Si alguien dice, ¿sabes qué? Es que yo soy diabético, tengo un problema de salud, yo no puedo dejar de comer. Bueno, haz un ayuno en el cual tú le digas, Señor, yo soy muy adicto al café, o soy muy adicto al huevo, o soy muy adicto a cierto alimento. Señor, yo te prometo que por este día yo no lo voy a consumir. ¿Sí? Y más o menos, digo, eso puede interpretarse como un cierto tipo de ayuno. Digo, en el caso de que una persona no pueda hacer ningún ayuno tradicional por cuestión de salud. ¿Sí? Tomen el alimento que más les guste y eso sustituyanlo. ¿Ok? Muy bien, hermanos, entonces santifiquémonos, busquemos de Dios cada día, busquemos mejorar, busquemos crecer como cristianos, busquemos siempre alimentarnos de la palabra de Dios, someter la carne mediante el ayuno y comunicarnos con Dios a través de la oración. Hermanos, mi deseo es de que Dios los bendiga y nos veremos en una próxima entrega.